Estamos comenzando el ciclo de seminarios del año 2021. El año pasado pudimos hacer un seminario que fue aquel donde el doctor Wilkins nos habló sobre el tema de la dolarización para hacer gala de nuestra amplitud. El primer seminario fue de un sociólogo y no de un economista. Hoy comenzamos con el doctor Sklarek Furuchet. Yo simplemente darle la bienvenida a Ariel, después continuará Boskin con la presentación del seminario. La verdad que este encuentro tiene una primera parte que todos conocemos, que son los riesgos cambiarios y de balanza de pagos. Me parece que la segunda parte del nombre del seminario, referido a la arquitectura global del financiamiento para el desarrollo, es novedoso. Creo que es un aspecto poco explorado de las dificultades y los riesgos que implica el financiamiento de los organismos de financiamiento global, así que esperamos con ansiedad la presentación del doctor Sklarek. Yo lamentablemente en 30 minutos voy a tener que retirarme, así que dejaré la sala en ese momento. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como decía Miguel, es el primer seminario del ciclo de seminarios de 2021. Tenemos el honor de contar con la exposición de Alfredo Sklarek, que es investigador adjunto del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Además es doctor por la Universidad de Lund de Suecia y, como nota de color, ha sido uno de los ganadores del premio Prebisch en el año 2007 en su categoría de jóvenes profesionales. Hoy Alfredo va a exponer sobre los riesgos cambiarios y de las crisis de balanza de pagos en la arquitectura global del financiamiento para el desarrollo. Va a hacer una exposición de alrededor de 40 minutos. Luego uno de nuestros investigadores, George McCandless, va a hacer un comentario de entre 10 y 15 minutos. Y finalmente vamos a abrir un espacio de preguntas del público y de la mesa, si así es lo que hicimos. Creo que las presentaciones están acabadas. Podemos, creo que, empezar con el seminario. Alfredo, cuando vos quieras. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muy agradecido de estar acá con ustedes, de que estemos abriendo el primer seminario. Así que súper agradecido y muy contento. Y bueno, lo que voy a charlar hoy con ustedes es un trabajo en conjunto con una investigadora china de la Universidad de Pekín, y que se realizó en el marco del primer encuentro de bancos de desarrollo del mundo, que se dio en noviembre en París, obviamente que fue virtual, una pena. Y bueno, este seminario la verdad que fue muy, muy importante, fue organizado por el presidente Macron, e incluso estuvo el presidente nuestro dando algunas palabras, así que fue realmente también un honor poder participar de ese proyecto, y bueno, ahora poder contarles de qué se trató mi trabajo en particular, ¿no es cierto? Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, como les decía, el título es Riesgos cambiarios y de crisis de balance de pagos en la arquitectura global del financiamiento para el desarrollo. En realidad, digamos, bueno, claro, la palabra arquitectura global se podría usar para muchos aspectos. Concretamente, nosotros en este trabajo analizamos el tema de
los bancos multilaterales de desarrollo y cómo esos bancos financian proyectos de inversión en países, y en particular cuando financian a bancos nacionales de desarrollo para que esos bancos nacionales a su vez otorguen créditos productivos, ¿no? Y en ese marco analizamos el tema de los riesgos cambiarios y de crisis de balance de pagos, y cómo estos riesgos limitan el accionar, o condicionan el accionar de las decisiones de estos bancos nacionales de desarrollo, e incluso de los bancos multilaterales, ¿no es cierto? Vamos a, brevemente les comento el esquema de presentación. Vamos a empezar a hablar algo muy brevemente, cómo se financian los bancos nacionales de desarrollo. Después les comento un poco sobre la pregunta de investigación, que este es un paper puramente teórico, o sea, no hay nada empírico. Hablaremos algo de la literatura relacionada, y después ya entramos en lo que es el paper en sí, en donde un poco la pregunta que vamos a tratar de responder es, bueno, ¿cuáles son las proporciones óptimas entre de los préstamos que realizan estos bancos nacionales de desarrollo a proyectos de inversión domésticos, que son lo que yo llamo DUIPs, y proyectos que aumentan las capacidades de exportación de un país, los EXIPs. Y bueno, finalmente las conclusiones y la discusión de políticas públicas. Bueno, empezamos con cómo se financian los bancos nacionales de desarrollo. Acá déjenme decirles que bueno, este es uno de los tantos papers, porque claro, vengo trabajando con este tema hace ya un par de años sobre bancos nacionales de desarrollo, en gran parte con esta colaboración con la Universidad de Pekín en China, así que los últimos 3 años he estado viajando bastante para allá, quedándome 2 meses por año, así que bueno, también solo esa experiencia de conocer China ha sido fascinante, y bueno, y más ver cómo China utiliza estos bancos de desarrollo que son lo que han financiado toda la infraestructura impresionante que tiene China, incluso toda la internacionalización de las empresas chinas está todo financiado por estos bancos de desarrollo. O sea que creo que ahí hay mucho por aprender. Básicamente los bancos nacionales de desarrollo, que podemos decir que son bancos de propiedad del Estado y que tienen como objetivo financiar proyectos de desarrollo, y que son un poco distintos a lo que puede ser un banco comercial, ya sea privado o de propiedad estatal, ¿no es cierto? Que está más bien en el sistema de pagos, recibiendo depósitos minoristas. Los bancos nacionales de desarrollo no están en ese mercado de pagos minoristas, y eso hace que sean un poco especiales, pero también que tengan ciertas cualidades que los hacen especialmente interesantes para financiar proyectos de inversión, y especialmente de largo plazo, ¿no es cierto? Bueno, básicamente la forma de financiar estos bancos nacionales de desarrollo es a través de la capitalización de su dueño, o sea, el Tesoro. Por lo general esa capitalización es en moneda doméstica. Después también pueden emitir obligaciones negociables en el mercado de bonos domésticos. ¿Quiénes son los agentes que compran estas obligaciones? Bueno, los bancos comerciales, los fondos comunes de inversión, compañías de seguro, etc. También en general es moneda doméstica. Y después el tercer gran, digamos, factor de financiamiento o fuente de financiamiento es los bancos multilaterales de desarrollo, al estilo del Banco Mundial, o el BID, o la CAF. Y ahí el tema es que en general ese financiamiento es en monedas duras, ¿no? En dólares o en euros.
Y bueno, eso genera un tema, ¿no? Como les decía antes, los bancos nacionales de desarrollo, su principal financiamiento no son los depósitos bancarios, porque justamente no están en este sistema de pagos, no tienen cuentas sueldo, ni hay pequeños ahorristas. Por eso, digamos, si bien tienen depósitos bancarios, pero no es la principal fuente de financiamiento. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a analizar es justamente, bueno, qué pasa cuando un Banco Nacional de Desarrollo se financia a través de un Banco Multilateral de Desarrollo. Entonces, como vamos a la pregunta de investigación, como les decía, este es un artículo teórico. Este Banco Multilateral de Desarrollo presta al Banco Nacional de Desarrollo en dólares. Este Banco Nacional de Desarrollo utiliza esos dólares para prestar a proyectos de inversión real. Ahí, obviamente, que si el préstamo es en moneda local, va a haber este Banco Nacional de Desarrollo va a tener dólares, así que va a tener que cambiar a pesos o a moneda local, o podría directamente prestar en dólares a estos proyectos de inversión real, y que estos proyectos, si es que tienen que importar todo, bueno, van a usar esos dólares para pagar los insumos. Si usan algunos insumos domésticos, cambiarán esos dólares por pesos. Digamos, es un tema, como, o sea, el tema de si estos proyectos utilizan insumos importados o domésticos, pero no va a ser el eje de mi presentación, sino que el eje va a ser más bien en qué tipos de proyectos de inversión se financian. Y ahí vamos a decir que vamos a suponer que hay dos tipos de proyectos de inversión real, unos que justamente llamamos EXIPS, que fomentan las exportaciones, es decir, que generan dólares, por ejemplo, construir un puerto o desarrollar la agricultura de exportación. Y estos proyectos también pueden ser orientadas domésticamente, o sea, los DUIPs, y estos proyectos no generan dólares, sino que generan moneda local, ¿no? Entonces podemos pensar una granja solar, por ejemplo, que esa electricidad no se exporta, sino que se vende al mercado local, ¿no? O, por ejemplo, un sistema de cloacas, ¿no? Obviamente que acá podemos discutir de si, por ejemplo, esta granja solar, el hecho que genere electricidad, después esa electricidad no ayuda a que haya alguna industria que pueda exportar gracias a tener acceso a esa electricidad, pero bueno, este es un trabajo teórico, o sea que vamos a agarrar los extremos, ¿no es cierto? Vamos a decir que hay proyectos que generan dólares y hay proyectos que no generan dólares, ¿no? Bueno, entonces acá ya lo que estamos viendo es que hay un descalce de moneda entre el préstamo del Banco Multilateral de Desarrollo en dólares y estos proyectos de orientación doméstica, los DOIPs, ¿no? No así con los proyectos que generan aumento de exportaciones, con los EXIPs, porque sí generan dólares, ¿no es cierto? Este descalce de moneda entre el préstamo en dólares del Banco Multilateral de Desarrollo y los DUIPs, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, digamos, ya sea el banco, al momento de devolver este préstamo en dólares, como este proyecto doméstico no generó dólares, bueno, para que el Banco Nacional de Desarrollo le pueda devolver dólares al Banco Multilateral de Desarrollo, debería acceder al mercado de cambios y obtener dólares, ¿no es cierto? Bueno, ese puede ser justamente, ese va a ser el tema central de nuestro trabajo, en donde, bueno, eso significa que va a haber un riesgo cambiario y también va a haber un riesgo de crisis de balance de pago, ¿no? Esta crisis de balance de pago es cuando directamente no faltan dólares, no hay suficientes dólares, por más de que podría estar dispuesto a pagar un tipo de cambio más alto, pero
El problema es que no hay esa oferta de dólares, ¿no? Una nota, digamos, es que este préstamo del Banco Nacional de Desarrollo al proyecto de investigación doméstico, nosotros en el modelo suponemos que es en moneda local, pero podría también ser en dólares, ¿no es cierto? Eso igual no solucionaría el tema acá, porque entonces sería este proyecto de inversión que genera pesos, sería el que tendría que comprar los dólares y estaría, digamos, igual enfrentando estos riesgos cambiarios y de crisis de balance de pagos. O sea, acá el problema, hay un problema macroeconómico que en el agregado no se estaría generando suficientes dólares para repagar ese préstamo, independientemente si es el Banco Nacional de Desarrollo el que tiene que comprar los dólares o si es este proyecto de inversión. O sea que en ese sentido, no, digamos, si bien nosotros en el modelo vamos a suponer que el Banco Nacional de Desarrollo presta en pesos al proyecto de inversión, ese supuesto en realidad no importa para el argumento, ¿no es cierto? O sea, el problema acá fundamental es que se está financiando un proyecto que no genera dólares con dólares, ¿no? Y bueno, dadas estas restricciones cambiarias y de crisis de balance de pagos, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles son las proporciones óptimas de este préstamo del Banco Nacional de Desarrollo hacia proyectos que generan exportaciones y a proyectos que no generan importaciones y que generan solo un retorno en moneda local, ¿no? Digamos, uno podría decir en principio, si es en dólares solo puede ser a proyectos de exportación, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver es que no es tan así, que eso va a depender de algunos factores, o sea que no es que no se puede financiar algunos proyectos domésticos. O sea, eso ya lo vamos a discutir justamente. Bueno, vamos un poco a cuál es la literatura, digamos, relacionada a este trabajo. Empecemos, y he puesto acá el título de que esta literatura es un poco de que los déficits de cuenta corriente importan, o la literatura de la restricción externa, ¿cierto? Bueno, está la famosa hipótesis de los mercados completos, ahí está el famoso libro de Ostfeld Rogoff, del 96, y bueno, lo que nos dice ese modelo, digamos, es que las fluctuaciones en las cuentas corrientes es consecuencia del comportamiento óptimo de las familias y de las empresas, y que por ende no habría nada de qué preocuparse si uno observa un déficit de cuenta corriente. Simplemente eso significa que estos agentes están planificando superávits a futuro, y que hay un equilibrio intertemporal, y que en realidad, digamos, estos déficits de cuenta corriente no son relevantes, ¿no es cierto? Y de ahí también surge la famosa doctrina Lawson, que dice, quizá un pasito más adelante, diciendo de que solo los déficits de cuenta corriente generados por el déficit fiscal son problemáticos. Si el déficit de cuenta corriente es generado por el sector privado, no hay de qué preocuparse, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros nos alejamos de estas ideas, y el mismo Ostfeld, en un paper del 2012, argumenta justamente que los déficits de cuenta corriente son relevantes y desaprueba la doctrina Lawson, es un paper empírico, e incluso hay un paper de Prasad y otros, y Rajan, del 2007, que encuentra una relación positiva entre el superávit de cuenta corriente y el crecimiento, ¿no? Y bueno, y hay infinidad, digamos, de literaturas
que está hablando justamente que este tema de la restricción externa es un tema a tener en cuenta, es algo importante, no es solo consecuencia del déficit fiscal, y hay que estar atento a estos temas, ¿no es cierto? Creo que lamentablemente no hay consenso en Argentina de esto, aunque debería haberlo con nuestra experiencia, creo yo, ¿no es cierto? Y bueno, la literatura que justamente dice que este es un tema relevante y que hay que tenerlo en cuenta, bueno, es, como dije, es innumerable. Acá solamente elegí algunos nombres para dar algunos nombres, digamos, Calvo 2000, Calvo y otros 2004, Edwards 2002, que estos economistas no pueden ser catalogados de heterodoxos, ¿no? Tenemos al famoso economista colombiano, Campo, bueno, nuestro famosísimo Previch, y bueno, está también Tirwal, y por supuesto que hay muchísimos otros, no, mi objetivo no es mostrar solo toda la literatura esta, sino es simplemente plantear de que este es un tema que hay que tener en cuenta y que digamos, no hacemos bien si simplemente pensamos que no es ningún problema y no le prestamos atención, sino todo lo contrario. Necesitamos prestarle atención a este tema de la restricción externa, pero también hay que entender un poco mejor en qué situaciones es un problema, qué podemos hacer para digamos, que no se vuelva un problema, o qué hacemos si, qué acciones pueden hacer que se agrave el tema, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de este trabajo en términos de políticas públicas, de justamente advertir a los bancos, como este paper fue escrito en el marco de esta conferencia que les decía que era el primer encuentro de bancos de desarrollo del mundo, en donde había bancos multilaterales y bancos nacionales. El objetivo del paper era, digamos, discutir estos temas para justamente que los bancos multilaterales de desarrollo y los bancos nacionales de desarrollo del mundo tomen en cuenta estos temas y ayudar a que puedan analizar cómo mejorar su financiamiento y específicamente la selección de qué tipo de proyectos de inversión financian. Vamos al modelo concreto, es el modelo básico. En este modelo tenemos 4 agentes: están los bancos multilaterales de desarrollo, los bancos nacionales de desarrollo, tenemos estos proyectos de inversión, y después finalmente va a haber un dealer en el mercado de cambio, ¿no? Que podría ser el Banco Central o un banco comercial, que está, digamos, en el mercado de cambio, comprando y vendiendo dólares y pesos, ¿no es cierto? Bueno, el Banco Multilateral de Desarrollo emite bonos en dólares en el mercado internacional. Esta es la forma en que se financia el Banco Multilateral de Desarrollo, y presta al Banco Nacional de Desarrollo en dólares. Después el Banco Nacional de Desarrollo obtiene esos dólares y presta proyectos de inversión en moneda doméstica. Estos proyectos de inversión obtienen esos fondos e invierten, y como invierten en este proyecto de inversión. Como decía, podían ser que estos proyectos son de 2 tipos: que aumentan las capacidades exportables del país, es decir, que se generan dólares, o que son orientados al mercado doméstico, entonces no generan dólares, ¿no es cierto? O sea, estamos suponiendo que son rentables desde un punto de vista financiero, pero el problema es que no generan dólares. Y después está finalmente el dealer en el mercado de cambios, que cambia moneda doméstica a dólares, y como decía, podría ser Banco Central o un banco comercial. En este modelo básico vamos a tener 2 periodos. En el periodo inicial tenemos estos préstamos y la inversión inicial en los proyectos de inversión.
Y en el periodo 1, el proyecto de inversión genera su producido, y es el momento de repagar todas las deudas que se habían generado, con lo cual también, justamente, como el producido es en pesos, va a haber un cambio de moneda doméstica a dólares, y bueno, y como decía, el repago del préstamo del Banco Nacional de Desarrollo por parte del proyecto de inversión, y con ese dinero, con esos pesos, el Banco Nacional de Desarrollo va a cambiar a dólares, y con esos dólares va a devolver el préstamo al Banco Multilateral de Desarrollo. Este préstamo del Banco Multilateral de Desarrollo al Banco Nacional de Desarrollo es este monto, el monto es en dólares, a una tasa determinada, IMDB. Después, el préstamo con estos dólares, el Banco Nacional de Desarrollo los cambia por moneda doméstica a el tipo de cambio S0, ¿no? El tipo de cambio nominal que rige en el periodo 0, y con lo cual tiene para prestar I mayúscula LOC, es moneda local, a una determinada tasa de interés, y bueno, y a este determinado tipo de cambio que viene dado en el periodo 0. Vamos a ver que en el periodo 1, ahí ya el tipo de cambio no va a venir dado, digamos, sino que justamente va a depender de qué pasa en el modelo. Bueno, los proyectos estos EXIPS que generan dólares tienen una determinada tasa de retorno esperada en el periodo 0, que es esta tasa de retorno esperada. Recibe el préstamo del Banco Nacional de Desarrollo, que habíamos dicho que el Banco Nacional de Desarrollo prestaba este monto, I mayúscula LOC. Entonces el EXIPS recibe I mayúscula LOC por la proporción alfa, que es la proporción de préstamos que van a los proyectos EXIPS, o sea que aumentan la capacidad exportadora. Los proyectos DUIPS tienen una tasa de retorno esperada, que no es necesariamente la misma que la tasa de retorno esperada de los EXIPS. Y recibe esta cantidad de préstamo, 1 menos alfa, ¿no es cierto? En donde 1 menos alfa es la proporción de préstamos que van a estos proyectos DUIPS, ¿no? O sea, básicamente el Banco Nacional de Desarrollo tiene un cierto monto que tiene que prestar, y bueno, va a decidir una cierta proporción que va a proyectos EXIPS y una cierta proporción que va a proyectos DUIPS. Y es esa proporción la que la que el Banco Nacional de Desarrollo tiene que elegir qué proporción va a un tipo de proyecto o a otro. Esa va a ser la decisión, vamos a analizar la decisión óptima del Banco Nacional de Desarrollo, teniendo en cuenta justamente estas restricciones cambiarias y de balance de pago. Bueno, en el periodo 1, o sea, en el periodo final, el Banco Nacional de Desarrollo repaga y devuelve el principal e intereses al Banco Multilateral de Desarrollo en dólares. Entonces tiene que devolver I mayúscula USD es el préstamo que recibió, y bueno, IMDB era la tasa de interés, ¿no es cierto? O sea que esto es el principal e intereses de lo que tiene que devolver en dólares, o sea que esta es la cantidad de dólares que tiene que tener el Banco Nacional de Desarrollo para poder devolver el préstamo al Banco Multilateral de Desarrollo. Y para devolver eso, el Banco Nacional de Desarrollo recolecta el principal intereses de los proyectos EXIPS y DUIPS, tanto, bueno, como habíamos supuesto que el préstamo era en moneda doméstica,
va a recibir moneda doméstica, el principal interés del préstamo a estos dos tipos de proyectos va a ser en moneda doméstica, y los va a cambiar a dólares al tipo de cambio S1. Esta es la cantidad que necesita cambiar para poder devolver este monto. Perdón. Este es el valor en dólares de lo que recibe de los EXIPs y DUIPs, ¿no? O sea, el Banco Nacional de Desarrollo le prestó I mayúscula LOC, recibe el principal, 1, y la tasa de interés. Y después, dividido el tipo de cambio, es el valor en dólares de lo que recibe de los EXIPs y LUIPs. Si este monto es más grande, o sea que este es un monto valuado en dólares, si este monto es más grande que lo que tiene que pagarle al Banco Multilateral de Desarrollo, no habrá problema. Ahora, si es menor, va a haber un problema. Y bueno, el punto es que justamente, si es mayor o menor, no solo va a depender de la tasa de interés que está cobrando, sino justamente de cuál es el tipo de cambio en el periodo final. Y ahí va a estar la tensión. Volvamos al periodo 1. Lo que tenemos para decir es que para que el Banco Multilateral de Desarrollo tenga incentivos a prestarle al Banco Nacional de Desarrollo sin hacer pérdidas esperadas, esta condición 1, que va a ser muy importante para el trabajo, para los resultados, se tiene que respetar. Y lo que está diciendo esto es justamente un poco lo que hablábamos recién, de que lo que tiene que, este es el monto de lo que tiene que devolver en el periodo 1, y esto es lo que el monto esperado en el periodo 0 de lo que va a recibir en moneda local y cambiado a dólares, con lo cual este va a ser el valor esperado en dólares de lo que va a recibir el Banco Nacional de Desarrollo de sus préstamos a los EXIPs y DUIPs. Y bueno, acá uno puede, digamos, simplificar un poco esta condición, y nos queda esta condición que dice que, bueno, 1 más la tasa de interés que cobra el Banco Multilateral de Desarrollo tiene que ser menor a 1 más la tasa de interés que cobra el Banco Nacional de Desarrollo, y este ratio entre el tipo de cambio prevalente en el periodo inicial y el valor esperado del tipo de cambio del periodo 1. Bueno, ¿cuál es entonces la función objetivo del Banco Nacional de Desarrollo? E incluso uno podría también pensar que los dos tipos de bancos comparten o no, pero la función está objetivo. Y acá vamos a hacer un pequeño supuesto para simplificar, pero que requiere cierta justificación. Lo que estamos suponiendo acá es que el Banco Nacional de Desarrollo prefiere financiar proyectos con orientación doméstica por encima de proyectos de exportación. Ya hablo un poco de qué podría justificar este supuesto, ¿no? Y qué problema va a haber, digamos. Entonces, esto lo que significa es que la función objetivo del Banco Nacional de Desarrollo es maximizar la proporción que va a proyectos del mercado doméstico, y minimizar el financiamiento a proyectos que generan exportaciones, ¿no? Va a maximizar esto, dado la condición 1, ¿no? Que lo que estaba diciendo era de que no haya pérdidas esperadas, ¿no? O sea, que en el periodo inicial se pueda
digamos que en el periodo 1 se pueda devolver los préstamos. Bueno, en realidad, digamos, en el modelo si todo el financiamiento fuera a proyectos que aumentan las exportaciones, no habría ningún problema, porque entonces se generarían los dólares con los cuales uno podría repagar esa deuda en dólares, ¿no es cierto? O sea que si todo va a proyectos de exportación, bueno, no habría problema, digamos, en este modelo. El problema surge cuando empieza a haber una cierta proporción de financiamiento a proyectos que van a proyectos domésticos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual estamos haciendo este supuesto, digamos, de que prefieren estos proyectos domésticos, justamente para digamos, acentuar cuando hay problemas, ¿no? Igualmente uno podría, digamos, decir de que se podría justificar de que estos proyectos domésticos tienen una mayor utilidad social que los proyectos de exportación. Podemos decir que hay preferencias sociales, por ejemplo, que quizás genere más utilidad construir una cloaca a la utilidad de, no sé, construir un puerto. También puede haber razones electorales, puede ser que, digamos, los proyectos con orientación doméstica tengan, digamos, sean más vistosos o le den más beneficio a una cierta, más beneficio directo a cierta proporción de la población o electorado, y que quizá proyectos que aumentan las capacidades exportables, el electorado no termina de ver eso, por más de que en realidad sí va a tener utilidad para la sociedad en su conjunto. Así que bueno, estas son posibles justificaciones. Igualmente, también hay que decir que nosotros estamos haciendo un supuesto un poco extremo de que van a preferir totalmente proyectos domésticos frente a proyectos exportables. Uno también podría hacer un supuesto de que esta función objetivo en realidad prefieren una cierta proporción de exportables y una cierta proporción de proyectos domésticos. Eso, si hiciéramos ese supuesto, también los resultados de nuestro trabajo tendrían validez, o sea que digamos, en realidad estamos diciendo que, digamos, estamos simplificando y por eso decimos que prefieren a los DUIPs, pero también podría ser que prefieren ciertas proporciones. El punto es que justamente prefieren ciertas proporciones de proyectos domésticos, y esos proyectos domésticos no van a generar dólares, ¿no es cierto? O sea, ahí está el tema. Bueno, entonces, lo que queda claro es que los determinantes del tipo de cambio en el periodo 1 va a ser clave, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina el tipo de cambio en el periodo 1? Va a ser una variable clave, ¿no es cierto? Y obviamente también en el valor esperado. Y acá tenemos que tomamos tres escenas, porque digamos, bueno, tomamos tres escenarios diferentes de la liquidez en dólares en el mercado de cambio doméstico. Vamos a analizar una situación en donde hay liquidez en dólares abundante, una segunda situación que digamos, ya les adelanto, que si hay una liquidez en dólares abundante en esta economía, también ahí no va a haber ningún problema. Vamos a pensar una situación en donde hay una liquidez en dólares normal,
ahí va a empezar a haber ciertos problemas con riesgos de tipo de cambio, pero no de balanza de crisis de balanza de pago. Y después una tercera situación en donde hay una escasa liquidez en dólares, y ahí esa es la peor situación, en donde hay problemas tanto de riesgo de tipo de cambio como de balance de pago. Acá rápidamente, en la situación 1, cuando hay abundante liquidez, el Banco Nacional de Desarrollo va a poder decidir libremente qué proporciones alfa y 1 menos alfa quiere, sin necesidad de considerar cómo su decisión afecta al mercado de cambios, o condicionado por problemas cambiarios o de crisis balance de pago, ¿cierto? Entonces, acá simplemente el comportamiento óptimo va a ser prestar solo a proyectos domésticos y nada a proyectos exportables, ¿no? En la segunda situación, liquidez en dólares normal, en esta situación el Banco Nacional de Desarrollo debe tomar en cuenta cómo su decisión afecta al mercado de cambios, pero no va a estar condicionado por crisis balance de pago, o sea, por falta de dólares. Y acá el comportamiento óptimo va a ser prestar una cierta proporción a proyectos que aumentan las capacidades exportables para incrementar la oferta futura de dólares y evitar una gran depreciación del tipo de cambio que la perjudicaría, ¿no? En el tercer caso, con liquidez de dólares, con escasa liquidez en dólares, ahí el Banco Nacional de Desarrollo está condicionado por el mercado de cambios y por una crisis de balance de pagos, por falta de dólares. Acá el comportamiento óptimo va a ser elegir una mayor proporción de proyectos exportables y una menor proporción de proyectos domésticos que en los escenarios de liquidez en dólares abundante y normal. Bueno, me tengo que apurar un poco. Sí, tengo 3 minutitos, o sea que vamos a ir rápido. Bueno, vamos a la situación, digamos, en la situación en que hay abundante de vuelta, no sería un problema, ¿cierto? Entonces, acá el Banco Nacional de Desarrollo puede actuar como quiera sin tener que tener en cuenta qué pasa en el mercado de cambios. Ahora, si hay liquidez normal, bueno, ahí ya sí. Y acá vamos a suponer, es un supuesto de que el dealer en el mercado de cambios cambia un monto infinito de pesos a dólares, pero a una tasa de cambio variable, que esa tasa de cambio variable va a ser la siguiente, o sea, el tipo de cambio en el periodo 1 va a ser igual al tipo de cambio en el periodo 0, más este término, que lo que nos está diciendo es, bueno, este primer término acá es la demanda, o sea, de dólares del Banco Nacional de Desarrollo para repagar al Banco Multilateral de Desarrollo. O sea que el tipo de, si aumenta la demanda, o sea, el tipo de cambio es creciente en la demanda de dólares del Banco Nacional de Desarrollo. Y también está este término, que es, digamos, los dólares que provee el proyecto que aumenta las capacidades exportables, ¿no? O sea que el tipo de cambio es decreciente en la oferta de dólares que generan estos proyectos exportables, ¿no es cierto? Entonces, o sea, básicamente lo que tenemos acá es que en el periodo 1, bueno, va a haber una demanda de dólares del Banco Nacional de Desarrollo para repagar el préstamo, pero también va a haber un aumento en la oferta de dólares dado por estos proyectos que aumentan las exportaciones. Entonces, teniendo en cuenta cómo se determina el tipo de cambio, esta condición 1 se convierte, digamos, en esto, no quiero entrar demasiado en las cuestiones matemáticas, pero lo que nos está diciendo es que
esta proporción alfa, o sea, la proporción de proyectos exportables, justamente va a depender de, bueno, del tipo de la tasa de interés, del tipo de cambio prevalente en el periodo cero, de la tasa de interés que cobra el Banco Nacional de Desarrollo, pero también de el retorno esperado de los proyectos exportables. Entonces, lo que tenemos es que el comportamiento óptimo va a estar dado por estas equivalencias, y lo que nos está diciendo esto, bueno, lamentablemente se me fue un poco el tiempo, pero lo que me está diciendo esto es que la proporción que elija el Banco Nacional de Desarrollo de financiamiento a proyectos domésticos va a ser creciente en la tasa de retorno de EXIPS, la tasa de retorno esperada de los proyectos de EXIPS. ¿Por qué? Bueno, porque eso aumenta la oferta futura de dólares, y, bien, va a ser creciente en la tasa de interés cobrada por el Banco Nacional de Desarrollo a los proyectos de inversión. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si cobra una tasa de interés más alta, va a disponer de más pesos para comprar dólares, ¿no es cierto? Entonces, eso le va a permitir que pueda aguantar, digamos, una depreciación mayor. Y esta proporción de DUIPS es decreciente en la tasa de interés cobrada por el Banco Multilateral de Desarrollo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque a medida que mayor sea la tasa de interés que le cobra el Banco Multilateral de Desarrollo al Banco Nacional de Desarrollo, bueno, va a aumentar la demanda futura de dólares, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, bueno, sigamos. ¿Qué pasa cuando hay escasez en el tercer caso, escasez de dólares? Bueno, ahí lo que suponemos es que el dealer está dispuesto a mantener el tipo de cambio, o sea, en el periodo 1 está dispuesto a mantener el tipo de cambio en el periodo 0, pero solo si justamente esta demanda de dólares por parte del Banco Nacional de Desarrollo es menor que la oferta de dólares generada por los proyectos exportables. Si digamos, si la demanda fuera mayor que la oferta, ahí el tipo de cambio va a infinito, ¿no? O sea, lo que está diciendo esto es que el dealer no está dispuesto a poner dólares propios, o sea que, digamos, solo está dispuesto a vender los dólares que obtiene de los proyectos de exportación, y si hubiera una mayor demanda, bueno, ahí el tipo de cambio se va a infinito, ¿cierto? Entonces, esto lo que significa es que la condición 1 solo va a ser satisfecha justamente cuando la oferta de dólares generados por los EXIPS es mayor que la demanda de dólares. Y fíjense, algo que no dije antes, pero que justamente esta oferta de dólares, bueno, creo que sí lo dije, pero lo repito porque es importante, esta oferta de dólares justamente va a depender de alfa, ¿no? O sea, mientras mayor sea la proporción de proyectos que se financien, que aumentan las exportaciones, bueno, mayor va a ser la oferta de dólares. Entonces, básicamente, los comportamientos óptimos del Banco Nacional de Desarrollo vienen dados por estas ecuaciones, y lo que nos dicen estas ecuaciones es que la proporción de DUIPS es creciente, o sea, la proporción de financiamiento a proyectos domésticos va a ser creciente en la tasa de retorno esperada de los proyectos EXIPS, que esto es como antes, ¿no? De que aumenta la oferta futura de dólares, y va a ser decreciente en la tasa de interés, es decir, porque un aumento de la tasa de interés va a aumentar la demanda futura de dólares. Fíjense que acá ya lo que sí no aparece, que aparecía antes, era la tasa de interés que el Banco Nacional de Desarrollo cobraba. ¿Por qué? Porque acá el problema es que
podés tener toda la cantidad de pesos que quieras, pero el problema es que no hay dólares. Entonces, no, por más que aumentes tu tasa de interés y cobres, tengas más pesos, no vas a poder comprar, no va a haber dólares, digamos. Y el tipo de cambio se va a ir a infinito. Fíjense que acá lo que estamos también diciendo, si uno se lo pone a pensar en términos de cuenta corriente, es que, o en realidad de balance de pagos, es que justamente tiene que haber esta oferta sería un superávit de cuenta corriente que justamente que sea igual a el déficit de balance de pago, o sea, lo que haya que pagar de la cuenta capital, que haya que pagar para pagar ese préstamo, ¿no? Bueno, muy rápido acá, el modelo se puede, digamos, complejizar agregando el tema del refinanciamiento de los bancos multilaterales de desarrollo. O sea, los bancos multilaterales de desarrollo siempre pueden refinanciar al Banco Nacional de Desarrollo. Y eso lo que va a generar es que le va a dar más tiempo al Banco Nacional de Desarrollo a devolver esos dólares y por ende va a disminuir la demanda de dólares. Y si disminuye la demanda de dólares, eso va a permitir que en el periodo inicial se financien más proyectos domésticos. O sea que si hay un mayor refinanciamiento por parte del Banco Multilateral de Desarrollo al Banco Nacional de Desarrollo, esto ayuda a que pueda haber un mayor financiamiento a proyectos domésticos. Bueno, conclusiones y discusiones de política pública, un poco voy a repetir lo que he dicho. Bueno, es importante que los bancos nacionales de desarrollo y los bancos multilaterales de desarrollo tengan en cuenta estas restricciones cambiarias y crisis de balance de pagos cuando eligen qué proyectos de inversiones financiar. Si los bancos multilaterales de desarrollo desean aumentar la proporción de financiamiento a proyectos domésticos, por ejemplo, a proyectos verdes que no generan aumentos de exportaciones, o a pymes, bueno, lo que tienen que hacer es bajar la tasa de interés que le están cobrando a los bancos nacionales de desarrollo, tienen que justamente aumentar el refinanciamiento a los bancos nacionales de desarrollo, es decir, darles más tiempo a los bancos nacionales de desarrollo a que devuelvan esos dólares, y elegir proyectos que aumentan las capacidades exportables que tengan un retorno mayor, ¿no? O sea, que generen más dólares. ¿Qué podemos decir sobre la pandemia COVID? En donde, si bien ahora, digamos, el tema de la liquidez está más tranquila, pero digamos, el año pasado hubo un agravamiento. Bueno, sería como un escenario de pasar de una situación de liquidez en dólares abundante o normal a un escenario de liquidez de dólares escaso. Y bueno, ahí lo que pueden hacer los bancos multilaterales de desarrollo para digamos, mejorar las situaciones es eso, bajar la tasa de interés que están cobrando y aumentar el refinanciamiento, ¿no? Bueno, como investigación futura, el objetivo sería comprender mejor qué pasa cuando o cómo podrían los bancos multilaterales de desarrollo prestar en moneda doméstica, ¿no es cierto? Ese es un tema a seguir. Así que bueno, muchas gracias y hasta acá llegó mi presentación y disculpas por la demora. Gracias, Alfredo, por la presentación. Muy interesante. Vamos ahora a pasar a los comentarios de George y luego vamos a abrir un espacio de preguntas para el público. Quienes quieran hacer una pregunta, les voy a pedir que levanten la mano virtualmente y nosotros les vamos a abrir el micrófono. Pero primero vayamos a los comentarios de George. Sí. Okay. Yes. Okay, good. Bueno, bien. Mira, este trabajo tiene dos partes distintas. Está relacionado. Está relacionado. Una parte es una contabilidad
muy extenso de la cadena de pagos desde un mercado de bonos internacional a través de un Banco Mundial de Desarrollo, dado que el Banco Mundial de Desarrollo tiene como su capitalización, sus capitalistas, los países en desarrollo. Eso implica que la tasa de interés que el Banco Mundial de Desarrollo puede conseguir en el mercado es muy bajo, es entre las mejores en el mundo. Entonces, tiene este ventaja de utilizar este Banco Mundial de Desarrollo. Y entonces, con esta baja tasa de interés, ellos pueden pasar sus préstamos a bancos nacionales de desarrollo a tasas de interés mucho mejor que ellos pueden conseguir en el mundo. Okay, entonces eso implica una ventaja para el país que puede conseguir dólares en una tasa mucho mejor. Y después la Banco Nacional de Desarrollo puede hacer préstamos directamente o puede prestar a un banco comercial doméstico y ellos presten para los proyectos de inversión. La pregunta aquí es, el Banco Internacional tiene dólares, compra dólares, recibe dólares de de bonos que se emiten, y donde en esta cadena es más eficiente, mejor puesto los riesgos en términos de cambiando de una moneda a la otra. Si es necesario, yo quiero tratar con este tema. El problema, entonces, eso es la primera parte, es muy detallado cómo funciona este movimiento. La segunda parte es un modelo para determinar la balanza entre proyectos relacionados al exterior, exportación o sustitución de importaciones, y proyectos directamente domésticos. La tasa de interés en el modelo es igual para los proyectos de cualquier tipo en el modelo, y se buscan qué es la óptima ratio entre estos dos cuando es claramente la situación que los proyectos domésticos son preferidos por el Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, están utilizando proyectos relacionados con el exterior como una manera para financiarlos, excepto si sos una Arabia Saudita, en cual no tiene problemas para financiarlos en dólares, en este caso. Pero para la mayoría de países mínimamente normal, es un asunto que hay que hacer. Entonces, la cuestión es cómo el mercado va a responder, en particular los traders en divisas, van a responder a la elección de esta fracción. Okay? Y la idea es maximizarlo. Obviamente, cuando hay nota, estos tres tipos, estoy hablando más de su trabajo escrito que la presentación, porque llego a la presentación algo tarde por razones técnicas. Pero puede ser útil si puede dar ejemplos de cada uno en el mundo de cada uno de estas situaciones. Cuando hablas de abundancia, ¿qué tipo de país, qué situación para un país más o menos normal estás hablando? Por ejemplo, cuando el mundo está muy interesado en invertir en todo el resto del mundo, en los países desarrollados, es un momento que nosotros históricamente ha tenido. Entonces, eso es una cosa útil para
poner en la mente de gente de qué estás hablando. Y lo mismo para el normal y lo mismo para la poco liquidez, que tenemos un sentido de qué estás hablando respecto a la liquidez. Y también hay una pregunta si es razonable demandar que los préstamos para exportaciones son en la moneda doméstica. Durante los periodos de cuando Argentina estaba en default, el BID hizo préstamos a Argentina, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, para financiar los costos exteriores de costos que las bodegas van a encontrar en el exterior para intentar exportar sus vinos. Okay, entonces, los préstamos eran hechos en dólares, repagado en dólares, y la cadena era siempre en dólares. Entonces, para cierto tipo de préstamos, no hay una razón para pagar los costos de la conversión a pesos y después reconversión de pesos, de dólares para estos. Entonces, es importante para considerar eso. Y también, cuando quieres analizar los riesgos, es importante que un préstamo que es apuntando directamente a ingresos dólares es distinto que un préstamo para sustitución de importaciones, porque en la sustitución de importaciones está compitiendo con el resto de la economía para los dólares y no está generándolo ellos mismos. Okay, entonces es una cosa delicada en esto, pero vale la pena hablar. Hay bastantes casos de la liquidez escasez en el mundo. En el mundo en general, la crisis de 2008 generó ejemplos. Un ejemplo perfecto para la cosa que estás hablando es la situación en la crisis de Asia en el fin de la década 90, cuando había 4 países, Indonesia, Filipinas, Malasia y Corea del Sur, que todos encontraron problemas porque el flujo de dinero de bancos internacionales a los bancos domésticos era cortado, y particularmente dado que los bancos, y no los bancos nacionales en este caso, hicieron sus préstamos en dólares. Entonces, es un cadena. El problema es que las empresas eran produciendo para el mercado doméstico, entonces sus ingresos eran ingresos en moneda doméstica y eso generó. Pero la reacción en los 4 países es bastante distinto, depende en la cantidad de exportaciones que ellos tenían relativa a su Producto Bruto. Entonces, Corea del Sur sufrió pero mucho menor que los otros 3 países. Entonces, eso da una idea para medir un poco cuando hablas de cuánto las exportaciones debe tener en cuanto de la doméstica debe tener, es tomar este en cuenta, porque ingresa el realismo de su trabajo, que es útil. En banco, hace mucho respecto del retorno esperado en todo eso. Y bancos son notoriamente, tienen notorio aversión a riesgo, porque si tiene un accidente que termina perdiendo demasiado, se cerran. Entonces, en la cadena, en cada paso de la cadena, cada institución mantenga una cierta fracción de lo que reciben cuando prestan de la otra. Entonces, se prestan un poco más, que implica que bajando la cadena, la tasa de interés es naturalmente subiendo. Okay. Y eso es importante porque si estás hablando de la cantidad de préstamos que gente quiere hacer, el riesgo es muy importante. El riesgo es por préstamos al exterior,
vender en el exterior hecho en dólares, tiene una distribución distinto que préstamos para sustitución de importación, particularmente las cosas pesadas que tenemos siempre en finanzas, y para proyectos domésticos, que normalmente no es tan complicado en términos de moneda doméstico, porque la capitalista atrás de un Banco Nacional de Desarrollo normalmente es el gobierno. Entonces, el gobierno puede recapitalizar el Banco Nacional si fracasa cierto de estos proyectos. O si los proyectos, por ejemplo, hablaste de Colaca para un villa. Con Colaca de un villa va a generar retornos negativos, netos. Entonces, uno debe aceptar eso y el gobierno debe tomar como parte de su presupuesto el repago de esto, por lo menos en moneda doméstica. Un poco de y nota, eso implica, lo que estoy diciendo implica que el análisis probablemente debe ser utilizando un herramienta de finanzas, que es la balanza entre retorno y riesgo de los varios tipos de activos y un tipo de optimización de cartera dado las preferencias de riesgo por el gobierno o el Banco Nacional de Desarrollo. Okay, entonces, los préstamos tienen varios riesgos y retornos distintos, entonces, combinándolo para tener una cartera óptima, que su concepto de medir los ingresos para ayudar a pagar para los proyectos nacionales es muy bien plantado, pero debes tener en esto que hay un balance de los varios riesgos. Eso es simple para mí para decir y difícil para ustedes para hacer. Pero si ustedes pueden por lo menos tratar con este tema en el artículo, que estos riesgos son distintos y debe tener cuidado porque el banco debe tomar estos en cuenta, pero eso es para profesionales. Una recomendación sobre el trabajo respecto de ayudándote a publicarlo. Okay. Y eso es respecto de sus gráficos. Tiene dos, en el documento hay dos conjuntos de gráficos. Sus tablas de contabilidad que son muy densos. Tienen mucha información en una página, que implica que demanda el nivel de concentración de la mayoría de gente no están dispuestos a gastar. Y en la segunda parte, cuando tiene los dibujos de la relación entre variables, es demasiado simple en la presentación. Hiciste mejor que simplemente dice relaciones negativas o relaciones positivas, porque incluso dibujándolo como una línea recta implica que crees que la relación es lineal. Okay, que no es necesariamente, entonces probablemente no es lineal, entonces mucho mejor para usar simplemente 10 variables en vez de un gráfico que vale 1000 variables, ¿no? Hay un libro que recomiendo a cualquier persona escribiendo artículos, trabajos. Eso es un libro por Edward Tufte. No sé si he escuchado este nombre, es una persona que es especialista. Bueno, el nombre del libro en inglés es The Visual Display of Quantitative Information. El tipo es un genio. El libro es brillante, lindo, tiene un gráfico que muestra en tiempo 6 variables distintos. Okay. Es claro. Entonces, quizás hay una forma de ustedes pueden combinar en una forma más gráfico la contabilidad y usar un gráfico y muestra qué parte de esto estás hablando en cada una de sus secciones. Eso va a ser mucho menos trabajo en la parte de sus lectores
¿qué implica que van a leerlo? Porque los lectores son vagos, sabemos eso, excepto si deben presentar. Ok, entonces es mucho mejor hacer eso. Hablé de esto y yo quiero reiterar que la diferencia entre exportaciones y sustitución de importaciones es mucho más importante, es mucho más complicado que estás haciendo. Y eso va a reducir la validez que gente tiene para eso. Mejor tener 3 categorías. Eso no es demasiado complicado para hacer. Pero es que está reconociendo la importancia de eso. La optimización es claro cómo está haciéndolo, pero respecto que, en un cierto sentido, que tiene perfecta previsión, perfect foresight, porque estás relacionado a la valor en el futuro, estás usando solo la expectativa en vez de la distribución, que implica que estás diciendo que yo tengo perfect foresight y eso va a ser el caso. Para el banco es importante las colas en ambos lados, por lo menos en el lado negativo es mucho más importante. Entonces, debe tomar en cuenta en la optimización si pueden. Los riesgos de préstamos individuales no son siempre que se funciona y que pueden manejarlo. Eso okay. Entonces, eso es mis puntos sobre esto. Agregar en forma más formal los riesgos y cómo un banco puede contarlo. Reconocer que bancos son de tiene aversión de riesgo. Quizás no la Banco Nacional de Desarrollo, pero tiene costos. Y cada etapa que tiene sus costos. Entonces, si tiene más etapas, estás agregando más costos en la cadena. Okay, eso es una cosa. Me gustó el artículo, estás tomando intentando tratar con un tema importante como para evaluarlo, particularmente en situaciones reales. Sus recomendaciones no son nuevos. La razón que gente usa bancos mundial de desarrollo es porque las tasas que ellos ofrecen son las más bajas en el mundo. Ellos tienen un tasa que es igual a los bonos mejores, menos algo para cubrir sus costos. Y algunos de estas agencias son medio sobrepoblados, entonces sus costos son altos, pero todavía con esto agregado es la más barato forma y también son las más flexibles cuando hay dificultades. Puede charlar con ellos, puede refinanciar. En general, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, la frecuencia de cuando ellos refinanciar algo es muy alto. Okay. Normalmente piden algo, me una fuerza para que hace esto, que deja de prestar demasiado más en esta dirección hasta que puede pagarnos un poquito, okay. Porque casi nunca un país cumple con todos los requisitos en el primer paso. Entonces, refinanciamiento es una cosa pero muy común. Okay. Entonces, eso no es una sorpresa que encuentro que esos son dos cosas que tienen. Pero lindo trabajo. Okay. Terminé. Muchas gracias. Adiós. Aprovechamos y recolectamos algunas preguntas. Ahí veo que hay una mano levantada de Sebastián Katz. Hola, ¿se escucha? Perfecto. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Sebastián? Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que en los comentarios que George hizo, de alguna manera cubrieron algunas de las cosas que yo quería
comentarte, porque el tema es absolutamente relevante, pero dos puntos simplemente. Uno es una pregunta respecto de qué es lo que caracteriza tu distinción entre las tres situaciones de abundancia, normalidad y escasez de divisas, porque de algún modo, yo no leí el paper, pero me parece que un poco está asociado digamos, al resultado eventualmente, digamos así, de la cuenta corriente o del retorno de los propios proyectos. Pero la verdad es que cuando uno en estos países, y bueno, cualquiera de los que estamos aquí lo sabemos muy bien, hablamos de abundancia o escasez de divisas, también hablamos mucho de los efectos de la prociclicidad de los flujos de capitales, y tal vez la abundancia está menos definida por las perspectivas de la cuenta corriente y más por el sentimiento de los inversores en los mercados de fondos o de crédito. Y la verdad es que en muchas circunstancias uno tiene la impresión de que los propios bancos multilaterales, si bien probablemente no son quienes están detrás del origen de estos ciclos de boom y bust en los flujos de capitales, de alguna manera también se suben un poco a la ola, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo mal no te entendí, uno de los resultados estilizados que tenías allí era, si hay abundancia de divisas, en principio el alfa es irrelevante, ¿sí? Ahora, el problema es qué quiere decir abundancia de divisas, porque muchas veces los propios financistas perciben una situación presente o contemporánea como de abundancia de divisas y se despreocupan y los dolores de cabeza vienen mañana. Entonces, a mí me parece que ahí hay un caveat eventual como para hacer. ¿A qué te referís con abundancia o escasez de divisas? Porque, bueno, justamente me parece que el modelo no es solo de flujo de cuenta corriente o la preocupación que tenemos en estos países, sino más bien las consecuencias que tenemos a veces por la volatilidad exacerbada de los flujos de capitales y el rol que de alguna manera los bancos multilaterales, que si bien como George señalaba, efectivamente son mucho más flexibles, cobran tasas de interés prácticamente, digamos, su costo de fondeo más, bueno, digamos, su costo operativo, que a veces podrá ser más o menos alto, pero es mucho más conveniente para estas economías, pero uno quisiera pedirles muchas veces a estos bancos o a estos organismos que de alguna manera ayuden a suavizar ciertas imperfecciones que la falta de profundidad en nuestros mercados de capitales, nuestra falta de desarrollo financiero a veces genera. Y me refiero justamente a este tema que vos dejaste como el último comentario al final como tema a explorar, que es qué mecanismos de hedge o de cobertura pueden generarse en muchos casos para que los bancos multilaterales, aprovechando su buena calificación crediticia, su calificación crediticia AAA, digamos en general, puedan de alguna manera cumplir un rol de cubrir o ayudar a las economías a cubrir parte del riesgo cambiario. Te comento esto porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vos sabés que a mí me tocó ser subsecretario de Finanzas allí, y uno de los temas que estuvimos trabajando con algunos de los multilaterales, no para financiar a bancos de desarrollo locales, pero sí para financiar a los gobiernos, que al fin de cuentas son los accionistas de los bancos de desarrollo, en proyectos vinculados con el desarrollo social y justamente no generadores de exportaciones porque, ni sustitutivos de importaciones porque son básicamente no transables y con retornos económicos tal vez no inmediatamente positivos, sí retornos sociales o retornos económicos a largo plazo positivos, fue la posibilidad de empezar a mirar hedge y coberturas, ¿sí? Y de hecho el BID estaba, digamos, trabajando bastante, digamos, en esta condición. Entonces ese me parece que es un canal de decir, bueno, ¿cuánto hasta que tengamos mercados de cobertura propios en donde eventualmente los gobiernos puedan hedgear los riesgos de cambio? Porque si bien las tasas de interés son bajas, el riesgo cambiario en los momentos de disrupción del tipo de cambio igual genera
más de un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pero bueno, muy, muy interesante el trabajo bueno, nada, sí, creo que nos deja pensando sobre una agenda bien relevante, ¿eh? Muchas gracias. Aquí está Horacio también. Les pido simplemente que sean breves las preguntas, o lo más breves posibles, así podemos conectar la mayor cantidad. Gracias. Muy interesante, Alfredo. Sí, dos preguntas breves. La primera es, ¿qué tiene de específico el trabajo acerca de los bancos nacionales de desarrollo? O sea, por cómo estás contando todo el mecanismo, da la impresión que es el mismo problema que enfrenta cualquier financista que tiene que elegir entre financiar local, digamos, proyectos que generan divisas y que no generan divisas, ¿no? O sea, ¿dónde estaría en el modelo que estás presentando la especificidad del Banco de Desarrollo? Y la segunda por ahí es, el framing que están haciendo del problema es el clásico problema de cuenta corriente, digamos, de si es un problema tener una cuenta corriente deficitaria, aplicado a bancos de desarrollo que se financian con multilaterales. Pero me parece que justamente el problema de la cuenta corriente es justamente cuando tenés una reversión súbita en la cuenta corriente, digamos, ¿no? Y justo el multilateral es un financista de los más estables, un poco lo que decía George al final, ¿no? Entonces, si no es un poco, digamos, resulta poco natural asociar al problema de cuenta corriente al financiamiento con el multilateral, que es el financista menos estable. Tu gran problema de sudden stop no es justamente con los multilaterales, ¿no? Pero bueno, esa pregunta y tal vez el segundo comentario, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Horacio, ¿alguna pregunta más? Bueno, agrego yo algún comentario, alguna pregunta, digamos, inquietud. Un poco lo estuvimos también discutiendo charlando con Alfredo. Preguntaban por digamos, qué es abundancia de divisas. Yo notaba en el otro lado y me resulta complicado o difícil explicar en el contexto del paper a qué llamamos escasez de divisas. El paper se enmarca en una discusión sobre la restricción externa, digamos, la escasez estructural. Hay un problema estructural en los países, en muchos países en desarrollo, respecto a la situación externa, que regularmente, digamos, se chocan con una pared que no depende, digamos, de su propia, o por lo menos para un conocimiento técnico dado, no depende de la voluntad de los países, sino que el propio crecimiento los choca con la escasez de divisas. En este contexto, el concepto de escasez me resulta complicado aquí porque, por un lado, si el problema de escasez, como es la voluntad de los gobiernos, digamos, del Banco Local de Desarrollo, qué proyectos financiar, podría financiar siempre proyectos que exportan, digamos, que están destinados a exportar, y entonces el problema desaparecería. De hecho, cuando no hay divisas se financian proyectos domésticos, cuando hay un problema de divisas se financian proyectos domésticos, cuando hay un problema de divisas, inversamente se podrían financiar proyectos de exportaciones, entonces el problema de la escasez de divisas no sería un problema estructural, al menos no sería el problema estructural en el que se inserta la literatura de la restricción externa. Y de la misma manera, digamos, me parece que asumir que los bancos deciden, digamos, qué proporción alfa y uno menos alfa prestar o destinar a proyectos locales o de financiamiento interno y externo, de alguna manera supone que los proyectos para exportar están siempre disponibles, digamos, o sea, siempre hay posibilidades de exportar, siempre hay demanda externa para la producción doméstica. Yo entiendo que es un modelo de alguna manera de equilibrio parcial, que todo no se puede discutir en un modelo, en un único modelo, pero el supuesto de la elasticidad infinita de exportaciones y el supuesto de que las preferencias, porque al final lo que justifica el préstamo a inversión que no genera exportaciones, está orientado a ese sector, creo que necesita, digamos, de un tratamiento particular en el artículo. Con eso, si no hay más
preguntas, te dejamos responder los comentarios. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias a todos los comentarios. Me alegro que genere discusión. Vamos a ver. Bueno, a ver, empecemos por lo de Ariel, que lo tengo más fresco. Obviamente que en el trabajo acá yo estoy suponiendo que en realidad no hay como problemas técnicos o de capacidades técnicas para que un país genere proyectos que exporten, ni tampoco problemas de si hay demanda, ¿no?, en el exterior por estos productos. Esto obviamente que es una simplificación y no es real. La realidad es que exportar es mucho más difícil. ¿No? Entonces, acá yo solamente lo estoy poniendo como que es un tema de elección del Banco Nacional de Desarrollo si quiere desarrollar estos proyectos exportables o los otros no. Pero bueno, la realidad es que es mucho más difícil. Porque puede que no haya proyectos que generen aumentos de exportaciones. En ese caso, digamos, obviamente que en ese caso, con más razón, es problemático que los bancos multilaterales de desarrollo presten dólares a estos países para que desarrollen proyectos, ¿no? Y ese es un poco el objetivo también, digamos, del trabajo, porque les recuerdo que el trabajo fue hecho en el marco de esta gran conferencia o gran encuentro de bancos de desarrollo del mundo que se dio en noviembre y que este año también va a seguir y que es como y ahí hay mucha discusión e incluso, digamos, con esta irrupción ya hace varios años, pero de China, en África, en Latinoamérica, financiando proyectos de inversión, que a veces parece, y está también relacionado con esto de los flujos de capital y que quizás estos bancos multilaterales de desarrollo también se acoplan a épocas de abundancia de dólares y no funcionan del todo contracíclicamente. Pero digo, mi trabajo lo que viene a hacer es decir, cuidado con los préstamos en dólares, porque aparte otro tema, también estamos viendo en el mundo un gran impulso a este tema de financiamiento de proyectos verdes, ¿no es cierto?, de ecológicos. Que claro, esto es controversial, es ponerse, o digamos, políticamente no correcto ponerse en contra de un proyecto verde, ¿no? ¿Quién no se podría poner a favor de los proyectos verdes? Pero lo que estamos viendo es que esos proyectos después no generan dólares. Entonces, no estoy en contra de lo verde, simplemente estoy complejizando el tema, ¿no? Y lo peor que se puede hacer, digamos, en estas discusiones a nivel internacional es obviar este tema, justamente. O sea que un poco el objetivo de este paper está enmarcado en eso, ¿no? En plantear estos temas, que como argentinos los conocemos perfectamente bien, para un poco también advertir que bueno, que está muy lindo que los bancos multilaterales de desarrollo quieran ahora impulsar proyectos verdes, porque que eso tiene muy buena prensa, pero bueno, cómo los países después van a devolver esos préstamos, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con la irrupción de China en el mundo, ¿no? Porque están financiando un montón de proyectos de inversión y bueno, después estos países tienen que devolver esos préstamos. Entonces, el objetivo de estos bancos multilaterales de desarrollo es justamente ayudar al desarrollo de estos países, no darles préstamos y después terminar hundiéndolos en el sobreendeudamiento externo, que es, por otra parte, un poco lo que ha pasado, ¿no?
O sea que, obviamente bueno, y bueno, voy bueno, voy por lo de Horacio. ¿Cuál es la especificidad de este modelo en específico de bancos de desarrollo? Sí, es verdad de que en realidad el marco general de cómo uno lo piensa se puede aplicar más en general, digamos, ¿no? O sea, esto que yo presenté como un banco multilateral de desarrollo, que le presta a un banco nacional de desarrollo, también uno puede pensar, como decía Sebastián, que este banco multilateral de desarrollo le presta directamente a un gobierno local o le presta directamente a algún proyecto local, ¿no es cierto? Y sin estos intermediarios, ¿no? E incluso a este marco uno lo puede pensar en términos de empresas que salen a financiarse en el exterior para financiar sus inversiones en este país. O sea que en realidad, digamos, el paper se puede usar en un marco más general, ¿cierto? O sea que lo específico, yo diría, del paper es que es más bien, digamos, que lo que estoy hablando con estos agentes, pero si le cambiáramos el nombre de estos agentes, también se podría aplicar a otras situaciones, y quizás también lo que puede ser es que quizás un privado no interioriza estas externalidades de falta de dólares, entonces, en cambio, un Banco Nacional de Desarrollo debería internalizar estos problemas macroeconómicos, ¿no? Entonces, quizás ahí hay algo, digamos, pero bueno, en general es como, debo decir que no hay nada demasiado específico que vaya en bancos nacionales de desarrollo, más allá de hablar de ellos y de hablar de justamente cuál es la decisión que tiene que tomar ese Banco Nacional de Desarrollo. Pero, como digo, en realidad podría ser cualquier otro agente, pero que tenga una visión macro, ¿no? Si no, obviamente, justamente se generan problemas de coordinación, en donde, digamos, me endeudo afuera, invierto adentro, pensando de que, bueno, que va a haber otro sector que va a generar los dólares para repagar mi deuda a futuro, y después estamos en un problema como el que estamos en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ese es todo un tema. ScienceStop no habla exactamente mi paper, porque en realidad acá no hay, es más bien mi paper lo que está diciendo, bueno, es cuáles son las condiciones a priori, digamos, para hacer estos préstamos, ¿no? Un ScienceStop sería ya analizar una situación quizás más bien en el periodo 2, de qué pasa si hay, bueno, por ejemplo, qué pasa si pasamos de una situación de liquidez en dólares normal a escasa. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID. En ese sentido, creo yo que sirve esta distinción de estos estas tres casos en términos de liquidez en dólares. Uno lo puede pensar, y esa era la primera pregunta de George, justamente dar algún ejemplo de esto. Bueno, un poco lo que yo estoy pensando es eso, o sea, una situación normal, una situación abundante, y también está relacionado con lo que decía Sebastián, ¿no? Es justamente una situación en donde va a haber un dealer, que podría ser el Banco Central, pero también podría ser un banco comercial, que tiene disponibilidad de dólares, o acceso a obtener dólares, y que está dispuesto a cambiar esos dólares por moneda doméstica. Y digamos, en cierto modo, va a estar exponiéndose más a la moneda doméstica, ¿no es cierto? Claro, en una situación de abundancia de liquidez, hay poco riesgo para ese dealer. Ahora, si no es esa la situación, ya hay más riesgo, entonces quizá ahí el dealer ya no está dispuesto a exponerse tanto de poner sus dólares para comprar moneda local, ¿no? Y ahí quizás
un ejemplo sería, digamos, bueno, y normal sería una situación en donde, digamos, el dealer está dispuesto a poner sus dólares, pero va a cambiar el tipo de cambio, ¿no? O sea, va a poner más dólares, pero solo si recibe más moneda local, ¿no? Y yo diría, esos son los dos como, bueno, un caso abundante, ahí no hay ningún problema. El caso normal, digamos, hay dólares en la economía. Lo que pasa es que tenés que pagar un precio más alto por esos dólares, ¿no? El caso de escasez de dólares es una situación en donde no hay nadie que quiere poner dólares, ¿no? Entonces, los únicos dólares que va a haber en esa economía van a ser los dólares que vengan justamente de los proyectos de exportación, o sea, del superávit de cuenta corriente, ¿no? Esa es la situación un poco en la cual vivimos en Argentina, o sea que, y también es un poco la situación, no ahora, pero como decía antes, que hubo con el COVID, ¿no? O sea, que hubo claro que los bancos centrales, estoy hablando, digamos, a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que pasó, en realidad en los países emergentes, ¿no? ¿Qué pasó cuando vino todo este tema de la pandemia? Que justamente los flujos de capital se fueron de los países en desarrollo, y eso generó una situación en donde si había abundancia de liquidez en dólares en esa economía, pasó a haber una situación normal o digamos de escasez, y en donde el que salvó las papas fue los bancos centrales de esos países, ¿no es cierto? Ahora, si esos bancos centrales ni siquiera tuvieran dólares, bueno, ahí es más problemático, ¿no? Ese es un poco, respecto a la pregunta de qué pasa cuando los préstamos son todos en dólares. Por ejemplo, George nos contaba el ejemplo de las bodegas. Bueno, yo lo mencioné un poco en la presentación. A ver, dos cosas para decir ahí. Si uno financia proyectos exportables, justamente lo que yo estoy diciendo es que, como podrían ser producción de vinos a exportación, no hay problema, digamos, podés, o sea, pensemos, la bodega se puede endeudar en dólares, incluso con un banco del exterior, y cuando vende esos vinos en el exterior va a obtener dólares y repaga esa deuda. O sea, ahí no hay problema, justamente, ¿no? El problema es si se financian proyectos que no generan dólares. Y el otro tema que lo mencioné ahí al principio, pero lo repito porque me parece que es importante, es que esta falta de dólares es un problema macroeconómico. O sea que en realidad, o sea, el Banco Nacional de Desarrollo, digamos, en mi ejemplo es como que es el Banco Nacional de Desarrollo el que está tomando este riesgo directo, llamémoslo el riesgo de descalce de moneda, pero el riesgo directo, o sea, porque él debe dólares al Banco Multilateral y ha prestado en pesos, ¿no es cierto? Entonces él está como enfrentando el riesgo. Ahora, supongamos que este Banco Nacional de Desarrollo le presta en dólares a este proyecto de inversión. Ahora es el proyecto de inversión el que tiene este descalce porque va a recibir pesos por la venta de sus productos y tiene que devolver dólares, ¿no es cierto? Ahora, el punto de también, digamos, de incluir todos estos agentes, etcétera, todos estos préstamos y esta cadena de préstamos, es justamente decir, está bien, ahí el Banco Nacional de Desarrollo dio un préstamo en dólar, entonces en su balance va a aparecer como que tiene deuda en dólares, tiene activos en dólares, pero en realidad eso no significa que no tenga riesgo, porque si después este proyecto no puede cambiar dólares, no va a poder devolver su préstamo y va a defaultear al préstamo al Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, esto es también un poco el llamamiento de este paper de que muchas veces uno escucha, e incluso, digamos, a raíz de esta conferencia, este seminario, tuvimos la posibilidad de encuestar y entrevistar a gente de distintos bancos de desarrollo del mundo,
para preguntarle un poco cómo veían y cómo era esto. Y claro, a veces la respuesta era como, bueno, no, pero a nosotros qué nos importa porque igual nosotros prestamos en dólares. Y claro, ahí ves que no están teniendo en cuenta una mirada más macro, de decir, no, pará. O sea, e incluso los bancos multilaterales de desarrollo, piensan que, bueno, yo presto, muchas veces también hay garantías del Estado nacional, entonces, claro, si hay algún problema, el problema va a terminar siendo el problema del Estado nacional, no del banco multilateral, pero bueno, eso no es tampoco el objetivo de desarrollo, o estar cumpliendo con el objetivo de desarrollo de estos bancos. O sea que, para que realmente cumplan su objetivo, tienen que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no es cierto? El tema de la sustitución de importación, estoy totalmente de acuerdo, o sea, digamos, en el trabajo, digamos, es como que casi como que sería equivalente un proyecto de sustitución de importaciones con un proyecto que genera exportaciones. En la realidad, eso es totalmente cierto que no es lo mismo, así que en eso coincido totalmente, y obviamente que es mucho mejor exportar, pero bueno, sí, bueno, ahí volvemos un poco al tema de Ariel. Obviamente, si no hay proyectos que nos puedan, si no hay, digamos, proyectos que de exportación, porque hay una falta de demanda mundial para ese producto, o porque no tenemos las capacidades para hacerlo, bueno, un segundo mejor sería financiar proyectos que sustituyan importaciones. Pero bueno, lo óptimo es, obviamente, exportar al mundo, competir en el mundo, ¿no? En tema versión de riesgo, claro, acá, y digamos el riesgo de los proyectos, sí, es totalmente verdad, digamos. Yo estoy suponiendo acá que bueno, que los agentes en realidad son riesgos neutrales, o sea, que no hay aversión al riesgo, ¿no es cierto? Obviamente que, que uno, o sea, debería agregar la aversión al riesgo. En particular en este modelo, no, me parece como que, o sea, no cambiaría los resultados, las conclusiones finales, digamos. O sea, sí, obviamente que si hay aversión al riesgo, entonces, digamos, el resultado va a ser de que tenés que financiar más proyectos que aumenten las exportaciones, ¿no? Porque justamente va a haber más riesgo, o sea, ahora va a haber riesgo, tenés que también tener en cuenta la variabilidad del tipo de cambio, ¿no? Entonces, también vas a tener o sea, que digamos, no, agregar eso sí haría el modelo más realista, pero no cambiaría exacto las conclusiones de este modelo en particular, ¿no es cierto? Sí haría que sería más importante financiar más proyectos de exportación. Pero si tomo eso de que voy a agregar una nota al pie o algo en el texto de hablar sobre esto, porque este paper también es un poco un paper, digamos, académico, pero también hecho en el marco como les decía, de esta reunión de los bancos de desarrollo, o sea que tiene un objetivo de políticas públicas y tiene un objetivo de hablarle a hacedores de políticas públicas, entonces me parece que es muy importante bueno, plantear esto, ¿no? Así que lo tomo. Y bueno, lo de los gráficos, espero un mail del link de este artículo que parece súper, súper interesante, a ver cómo podemos mejorar la exposición, simplificar las cosas. Una última cuestión de la pregunta de Sebastián Katz. Bueno, lo de, creo que más o menos respondí el tema, la primera pregunta sobre la liquidez en dólares, de qué determina cada caso, cuál es el rol de los flujos de capitales, que es realmente muy importante.
y bueno, el tema este de que los bancos multilaterales de desarrollo pueden suavizar esos problemas, sí, justamente, y esa es una de las conclusiones también del trabajo de avisarles a los bancos multilaterales de desarrollo de que, bueno, cuando caemos en una situación en donde, digamos, empieza a haber más escasez de liquidez en dólares, es más importante todavía, que podría ser como el caso, por ejemplo, que vimos ahí el año pasado del COVID, bueno, es más importante todavía que estos bancos multilaterales de desarrollo refinancien a estos bancos nacionales de desarrollo o a estas economías, a estos gobiernos, o sea, y bajen la tasa de interés, ¿cierto? O sea, eso es realmente importante. Ahí obviamente también hay que tener en cuenta que estos bancos multilaterales de desarrollo también tienen que refinanciar sus deudas. O sea que tampoco es que para ellos es tan fácil, ¿no? Pero seguro que tienen mucho más capacidad para hacerlo, e incluso podrían recibir capitalización de sus dueños, fundamentalmente si son de países desarrollados. Respecto a la última pregunta, el hedge de moneda, claro, bueno, ahí ese es un tema muy importante a investigar, a seguir investigando, de ver, que es un poco lo que yo al final decía, que de préstamos en moneda local, o sea, cómo hacer que estos bancos multilaterales de desarrollo puedan prestar en moneda local. Ese es como el próximo paso de investigar un poco ese tema y ver cómo se puede avanzar en eso. Creo que es un tema importante. Pero me da la impresión que es complicado, digamos, porque, digamos, va a haber oportunidad de hedge siempre que haya alguien dispuesto a tomar ese riesgo, y eso va a haber alguien dispuesto a tomar ese riesgo justamente cuando hay mucha liquidez en dólares, ¿no? Que es el caso en donde quizás es menos necesario el hedge, y digamos, cuando no hay liquidez va a haber menos hedge, entonces es como un tema que no hay mucha solución, digamos. O sea, conclusión, a mi entender, digamos, es como muy importante tener en cuenta de que si estamos tomando deuda en dólares, hay que financiar proyectos que aumenten las exportaciones. No podemos actuar como si no importara, digamos, y en realidad no va a haber mucha escapatoria, digamos, ¿no? O sea, que hay que financiar proyectos que aumenten las exportaciones. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación. Es tiempo de despedirlo. Le agradezco también a George por los comentarios. Aprovecho para pasar un aviso. El próximo mes ya tendremos un nuevo seminario. La idea es hacerlos regularmente. También le agradezco al vicepresidente del banco, Sergio, por estar acá conmigo. Y bueno, sin más, los despido. Gracias, Alfredo, de nuevo por el paper muy interesante.